Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy continuamos hablando sobre el consumo de oxígeno, sobre el VO2 Max. Os recuerdo que si no habéis visto el vídeo de introducción 2.15 sobre este tema, hemos hablado de algunos elementos clave, de cuáles eran los 3 elementos que comprendían esta estructura del VO2 Max, básicamente el intercambio alveolar, el transporte mediante los glóbulos rojos y finalmente la utilización del oxígeno a nivel muscular. Os recuerdo que estamos en un nivel de profundidad bastante superficial porque es un tema muy complejo, pero es importante tener los cimientos para posteriormente ir creciendo. Hoy, en el vídeo 2.16, que es en el que os encontráis, vamos a hablar de cómo puedo conseguir esos consumos máximos de oxígeno y qué diferencias encuentro yo básicamente en relación a la frecuencia cardíaca máxima. Así que, si no os parece mal, empezamos con algo muy sencillo. El VO2 Max, la mejor forma de encontrarlo es en pruebas de esfuerzo estandarizadas, tanto en laboratorio como en pista. Y vamos a hablar de cuáles son los elementos que diferencian esto de la frecuencia cardíaca y qué problemas le veo yo a estos tipos de test estandarizados. Muy bien, empecemos. ¿Para qué nos va a servir el VO2 Max? Nos va a servir para varias cosas. La primera es para determinar la capacidad aeróbica del deportista. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenemos claro. Lo segundo que tenemos que entender es que para poder saber estos valores de VO2 Max, los test más precisos que existen a día de hoy son los test de laboratorio. Con la utilización normalmente van a utilizar un programa que se llama K2, otro que se llama K4, que es la actualización, y actualmente están utilizando un programa un aparato, porque realmente es una maquinaria, que se llama K5, que es un analizador de gases. Claro, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tú ves al deportista todo lleno de cables del electrocardiograma, una mascarilla, más una mochila donde va el aparato, y con todo eso corre encima de la cinta. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros hablábamos de frecuencia cardíaca decíamos, no, hay que sacar los datos de la competición, porque es donde están los valores reales. ¿Cuál es el problema? Que con el VO2 Max no lo podemos llevar a cabo debido a que en la competición no podemos ir con una mascarilla y con el aparato colgando. De forma que lo hacemos en pruebas de laboratorio o en pruebas de campo, que ahora luego las veremos. ¿Cómo se consideran estos test? Pues las pruebas de campo, las pruebas de laboratorio se consideran test directos, mientras que las pruebas de campo se consideran test indirectos. ¿De acuerdo? Entonces, si entramos a ver cada uno de ellos con más profundidad, podemos decir que los métodos directos, que es aquellos que se realizaban en laboratorio, se van a realizar con un ergómetro, ¿vale? Un ergómetro es o una cinta rodante en la que te subes y corres, con una bicicleta o con un remo. Y yo aquí abogo por la realización del test más específico a tu deporte. Me explico. Si tú eres un atleta, ¿para qué quieres hacer un test en bici? Cuando solo por el cambio biomecánico, la implicación de músculos no habituales y la técnica para ir en bicicleta, tu rendimiento va a ser menor. No es eficiente. Si tú eres atleta, corre. Si tú eres ciclista, no lo hagas corriendo. Hazlo en la bici. Y si tú eres un remero, pues hazlo con un remo. Claro, y ahora vosotros os estaréis preguntando, ¿qué pasa con deportes como el esquí? Bueno, pues hay empresas actualmente que se están dedicando a desarrollar pruebas de esfuerzo con superficies deslizantes, que tú estás estático y realizas la prueba deslizante con los esquís o con patines o con lo que sea, y luego lo que te hacen es crear mediante pantallas un ambiente en 3D como si estuvieras en una competición. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa con deportes colectivos? Bueno, pues que seguimos haciendo las pruebas a base de carrera, ¿vale? Entonces, los valores por la especificidad del trabajo son complejos de obtener, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, esos análisis en ergómetro con la utilización del K4 y maquinaria, con lo cual implica conocimientos sobre el uso del K4, conocimientos sobre los protocolos a los cuales vas a someter al deportista y finalmente una inversión económica importante debido a que cintas de correr homologadas y de buena calidad son caras, estamos hablando de encima de 10.000 euros, y encima los aparatos de medición de oxígeno tampoco son baratos, ¿vale? Quien no tenga acceso a esta tecnología, que a día de hoy básicamente es ir a un médico, ir a un fisiólogo y pagar una prueba de esfuerzo, existen otros métodos que podemos utilizar, que como su propio nombre indica, que son métodos indirectos, van a tener un elemento de desviación importante, ¿vale? Pero que si no tenemos más recursos podemos utilizar. Se basan en la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Y entonces lo que hacen es estimar mediante los valores de frecuencia cardíaca el VO2 max, los umbrales ventilatorios, el umbral 1 y el umbral 2, y otros indicadores que nos pueden servir. ¿Cómo se ha hecho esto? Esto es porque cada programa informático se ha basado en una serie de estudios con muchísima población, ha hecho unas regresiones lineales de las cuales han obtenido una ecuación matemática estandarizada, y lo que hacen es modificar con los parámetros de cada sujeto, los introducen dentro de esa ecuación y obtienen un valor aproximado de VO2 max. ¿De acuerdo? Bajo mi punto de vista, lo mejor es las pruebas en laboratorio, ya que simulan con mayor fiabilidad el comportamiento en una competición, a pesar de que no lo estamos pudiendo medir durante la competición, que es el momento en el que ya os comenté que había que obtener los datos importantes sobre la misma. Y en cambio, en las pruebas de campo podemos simular un poquito más lo que sería esa competición o ese elemento funcional, aunque tampoco vamos a poder obtener unos valores extremadamente fiables, ¿de acuerdo? Otro de los elementos que tenemos que tener claro es qué protocolo vamos a utilizar para obtener esas valoraciones. Bajo mi punto de vista, y es una recomendación personal, los protocolos deben de estar estandarizados y deben de estar publicados en revistas de alto impacto. De forma que esos protocolos que pueden estar respaldados por la FEMEDE, que es la Federación de Médicos Deportivos aquí en España, o la ASCM, que es la Asociación Americana de Médicos Deportivos, ¿de acuerdo? Que tengan un respaldo para que esos protocolos tengan una seriedad, tengan una vinculación y que encima, como hay datos publicados con esos protocolos, luego podamos comparar los resultados de mi deportista con otros deportistas. Y ahora lo que voy a hacer es poneros un ejemplo de un test indirecto que nos va a permitir estimar ese VO2 max. Es la aplicación del protocolo del test de Montreal, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, pues tenemos una pista de atletismo, ¿vale? Sabéis que tiene 400 metros, vamos a poner un cono cada 25 metros, ya os expliqué que mi nivel de dibujo es indirectamente proporcional a mis conocimientos sobre educación física, ¿vale? Es decir, aquí me faltan conos,
¿vale? Pero ya lo habéis entendido. Y se inicia a una velocidad de 6 kilómetros por hora, con una señal sonora en la que tendréis que estar en el siguiente cono, es decir, ¡pip! Salgo desde aquí, cuando vuelva a hacer pip, tengo que estar en este cono de aquí, ¿vale? Cada 2 minutos de tiempo se va a incrementar 1 kilómetro por hora, de forma que en el minuto 0 es 6, en el minuto 2 es 7, en el minuto 4 es 8, etcétera, 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 ¿vale? ¿Cuándo se termina el deportista? O sea, ¿cuándo se termina el test? Pues el test se termina cuando el deportista no puede continuar con la velocidad de la señal, ¿vale? ¿Qué vamos a obtener de este 3 de Montreal? Bueno, pues de este 3 de Montreal vamos a obtener un valor que es para los trabajos de resistencia, reitero, trabajo de resistencia clave, que es la velocidad aeróbica máxima, también conocida como BAM. ¿De acuerdo? Esto lo que haces es apuntas la última velocidad a la que has podido completar ese espacio de 25 metros y eso se considera la BAM. Esa BAM tiene que ir relacionado mientras tú estás haciendo el test con la frecuencia cardíaca del mismo, de forma que tú tienes que saber esta BAM a cuántas pulsaciones por minuto equivalen. ¿De acuerdo? Porque luego, cuando hablemos de los diferentes métodos de entrenamiento, vais a ver que existen muchísimas referencias respecto a este concepto de aquí. Y finalmente, a partir de esta BAM y de este test, los autores propusieron lo que hemos denominado antes como la ecuación mágica para estimar el VO2 max. ¿Cuál es esa ecuación? Pues mirad, el VO2 max valorado en mililitros por kilo por minuto es igual a 1,353 más 3,163 por V por, y ahora es cuando aquí ya se han vuelto locos, ¿vale? 0,01222586 por V, ¿vale? Esto es un más. Pregunta: ¿qué es la V? Pues muy sencillo, la V es la última velocidad alcanzada, que será la BAM. De forma que, sustituyendo, imaginaros que he llegado a 18 kilómetros por hora, pues sustituyendo esto por 18 y esto por 18, sería capaz de estimar ese VO2 max. ¿De acuerdo? Cada test estandarizado que se publica a nivel internacional en revistas de alto impacto, normalmente ya tiene asignada su propia ecuación. De forma que lo único que tenemos que hacer es llevarlo a cabo en las mismas condiciones que están explicadas en el protocolo y, conociendo la frecuencia cardíaca, aplicar la formulación. En este caso, lo que nos piden es la velocidad y hay otras fórmulas en las que piden frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Bueno, pues vídeo como resumen.
Si podéis hacerlo en una prueba de laboratorio con un K5, con un K4, con electrocardiograma y con un médico especializado, hacedlo, por favor. No tiene comparación. Si no tenéis esa posibilidad, tenéis test indirectos, como el test de Montreal que hemos visto. Pero va a haber un sesgo y lo único que vais a poder hacer va a ser estimar ese valor real del VO2 max. ¿De acuerdo? Así que, al igual que hemos hecho en todos los vídeos anteriores, si tenéis dudas, si queréis algo que comentar, si hay algún elemento que necesitéis más información, por favor, dejadlo en comentarios, poneros en contacto conmigo. Y lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.